Excelente. Muy bien. Acá estamos arrancando. Bueno, como les decía, vamos a comenzar con el libro del Apocalipsis. Este es un libro que provoca muchas sensaciones. Ya de por sí que esté al final de toda la Biblia es algo significativo, es el último, ¿no? El último que entró en el canon así, que queda en el orden canónico. Y bueno, y aparte por todo lo que implica el libro, el lenguaje, el nombre, ya nomás Apocalipsis, da como que nos refiere a algo catastrófico, ¿no? Algo terrible, algo y con mucha violencia, ¿eh? Algo fuerte, y normalmente negativo, tiene una carga bastante negativa. Si uno pone, yo me tomé el trabajo, puse Apocalipsis en Google e imágenes, y ninguna imagen es agradable, ¿no? Pero bueno, vamos a ir desentrañando a ver qué quiere decir y por qué tenemos esta imagen nosotros. Entonces, vamos a arrancar. Con este libro. Fíjense que yo les puse ahí, volvemos, paren que le comparto, no estoy compartiendo todavía. Vamos a compartir. Bueno, ahí está, ahí lo ven, ¿no? Entonces, fíjense que quise poner un amanecer, ¿no? Un amanecer así medio universal, desde el espacio. Pero para ir cambiando un poco esta imagen que tenemos. No, no, fíjense que no ponga apocalipsis y fuego y dragones y bestias salvajes, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con este libro y vamos a comenzar con el texto, este que es el inicio del libro. Siempre está bueno cuando uno tiene que estudiar un libro, aunque estudie otro pasaje, arrancar por el principio. En la mayoría de los casos nos dan unas buenas pautas para entender por dónde viene el libro este, ¿no? Y dice así: revelación de Jesucristo que le fue dada por Dios para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Y envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía. Bueno, tiene un montón de contenido esto que daría para charlar un rato. Vamos a ir volviendo a este pasaje en distintos momentos. Pero en principio yo lo que quería era eh, dos ideas empezar, ¿no? Por un lado, esto que uno empieza a leer el libro y no pareciera que vaya a encontrarme algo que me provoque miedo, que me haga daño. O sea, dice, feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía. Entonces, de entrada, bueno, no sé por qué prepararme para recibir algo negativo, si pareciera que leerlo me va a hacer más feliz, ¿no? Y por otro lado, la idea de revelación, ¿no? Revelación de Jesucristo. Ya vamos a ver que es algo central en los libros apocalípticos, pero esta cosa de revelar, ¿qué es lo que se va a revelar? ¿Mm? ¿Qué es lo que se va a mostrar? Es una revelación de Jesucristo que le fue dada por Dios para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Hay un tema de también esto de los tiempos que lo vamos a ir viendo, ¿no? Pronto va a suceder. Y envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Hay un enviado, alguien que recibe ese mensaje, y este Juan es el que atestigua, porque él lo vio y estuvo con el ángel. ¿Mm? Bueno, pero vamos a ver qué es esta revelación, ya me estoy adelantando. Nos vamos a ayudar a un texto que es anterior. Suponemos que el autor, seguramente, el autor del Apocalipsis ya conocía este pasaje, ¿no? Y dice, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo, según el secreto callado durante siglos y revelado hoy por disposición del Dios eterno. O sea,
ya hay una idea, este es uno de los pasajes en que está esta idea de que se está mostrando algo que estaba oculto, ¿no? Esa es la revelación que el Apocalipsis también quiere traer con su lenguaje particular, pero es esta idea que ya viene de los evangelios, viene de las cartas, también en el Antiguo Testamento, que es algo oculto que por alguna razón no lo podemos ver, no lo podemos ver tan fácil, no es tan evidente, y sin embargo, el autor nos lo quiere mostrar de alguna manera. ¿Mm? Tendemos a pensar que eso oculto está como encriptado a propósito, ¿no? Como oculto para que nadie lo sepa porque necesitamos a alguien que tenga... Pero ese alguien que lo va a descubrir, o nosotros mismos cuando lo vamos descubriendo, somos aquellos que empezamos a descubrir las cosas cuando podemos descubrirlas. O sea, también puede ser que las cosas estén mostradas, pero yo no las veo, ¿no? Entonces, no sé, si ustedes están ahora, leen un pasaje que por ahí leían antes y lo entendían de una manera o no lo entendían y ahora lo entienden de otra manera. ¿Y qué pasó? El pasaje es el mismo, el texto es el mismo. ¿Por qué ahora se revela? Bueno, porque ustedes descubrieron algunas cosas de este curso que los que cambiaron son ustedes, ¿no? El texto es lo mismo, el texto está mostrando todo siempre. Ahora, yo, al cambiar, al haber hecho mi recorrido, lo mismo puede ser, bueno, en este caso fue un curso donde estudiaron un poco, profundizaron algo. En otro caso es la experiencia de vida. Un texto que habla de dolor, yo lo entiendo mejor cuando sufrí algo, ¿no? Un texto que habla de muerte, cuando tuve una muerte cercana. Un texto que habla de enfermedad, lo voy a entender mejor cuando experimenté la enfermedad. Entonces, esta es la idea también de la revelación, ¿no? Mostrar, y uno lo va entendiendo en la medida que va pudiendo. Bien, sigamos. Antes de hablar del libro del Apocalipsis, vamos a intentar ver que hay un movimiento apocalíptico, o sea, había muchos libros apocalípticos. Nosotros nos suena este nada más. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien. Bueno, tenemos muchos textos apocalípticos. El libro del Apocalipsis le da el nombre como al género y al movimiento. Era todo un grupo, ¿no? Un movimiento de gente que tenía este tipo de textos. Fíjense, acá les pongo para que tengamos presentes, hay libros, ¿se acuerdan? Los canónicos y los no canónicos. Los canónicos son los que entraron en el canon, que son los que están en nuestras Biblias, ¿no? Eh, y hay otros que son no canónicos, o sea, también llamados apócrifos. Hay un montón, acá puse algunos nada más. Fíjense que hay, como libros completos, en lenguaje apocalíptico tenemos el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, y el libro del Apocalipsis de Juan, que es el que conocemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que estamos viendo hoy. Pero después hay un montón de pasajes de otros textos que también tienen lenguaje apocalíptico. ¿Mm? Por ejemplo, o a modo de ejemplo nada más, Ezequiel dice, yo miré, un viento huracanado venía del norte, una gran nube de fuego fulgurante con resplandores a su alrededor. Estamos en Ezequiel 1, del 4 al 9 más o menos. Había en el centro una figura de 4 seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían figura humana. Tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies eran como la pezuña del buey. Y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas por los 4 costados. Los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se tocaban unas con otras, al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. Bueno, y sigue, ¿no? Y sigue. Fíjense, no entendemos mucho, ¿no? De este tipo de textos en el Apocalipsis está lleno. Vamos a ir viendo algunas cositas. Creo que ni si la exégesis misma tiene que profundizar mucho todavía en estos textos. Es muy difícil desentrañar detalle por detalle. Tampoco es la idea. La idea es
dejarse un poco invadir por esa lectura. Es un poco como cuando uno va a ver, no sé, por ejemplo, una ópera, ¿m? Al teatro. Yo tuve la suerte de ir algunas veces al Teatro Colón a ver una ópera. Uno no, por ahí no entiende cada detalle. Sin embargo, la imagen total y las canciones es impactante. De hecho, canta en italiano, ¿no? Pero, sin embargo, uno se va metiendo en esa historia. Bueno, esta es la idea también del Apocalipsis. Ir metiéndose en esa imagen que está contando el autor. Bien, tenemos un montón de textos, sigamos. Ahora vamos a ver de dónde surge este movimiento apocalíptico. Resulta que, yo levanto la mano y una una nueva función de bajar la mano. Eh, bueno, entonces, este movimiento apocalíptico viene, como vamos a ver, de la tradición profética. De hecho, acabo de leer un libro profético que en el interior tiene un lenguaje apocalíptico. Entonces, vimos los que vienen desde la primera mitad, con Graciela, en profundidad, los profetas, y vemos que hay todo un movimiento profético que es el que le da origen es como la base de lo que después fue el movimiento apocalíptico. Vamos a hacer un poco de historia. A nosotros en el curso este que damos, una de las cosas que nos parecen más importantes es ir contextualizando cada uno de los textos y cada una de las épocas, para que podamos, creo que fue una de las cosas que también me movilizó mucho a mí, y me parece que a todos cuando empecé a profundizar en el estudio bíblico, esto de poder ubicar los escritos y los protagonistas en tiempo y espacio, ¿no? Y ver que una cosa venía atrás de otra y no son libros sueltos que aparecen por ahí. Entonces, el pueblo de Israel, en sus orígenes, bueno, en la época profética, digamos, tenía tres pilares, ¿no? La tierra, el rey y el templo. En esos tres pilares estaba basada la fe y la alianza estaba en torno a esos tres pilares. Los profetas eran aquellos que velaban por el cumplimiento de esa alianza con Dios, y ante quién los profetas le hablaban. Le hablaban al rey y le hablaban al pueblo. Tanto el rey como el pueblo tenían que cumplir esa alianza. Los profetas siempre le recordaban al rey y al pueblo que tenían que cumplir la alianza con Dios. Desde los orígenes, este movimiento velaba por eso. Los profetas llamaban a la conversión. Conviértanse, cambien, porque están obrando mal. Le decía al rey que oprimía al pueblo, le decía al pueblo que adoraba a otros ídolos. Cambien. Entonces, y este profeta era el portavoz de Dios. Él traía el mensaje de Dios para la gente. Él mismo lo traía. Era un mensaje centrado en la vida que cuestionaba la realidad buscando un cambio. Quería cambiar lo que estaba pasando. El rey no tenía que oprimir más al pueblo. Lo podía cambiar, estaba en sus manos. El pueblo tenía que dejar de adorar otros ídolos. Podían hacerlo. Sigan, respeten la alianza con el Señor. Bien. Después vamos a ver una comparación que está buena, que encontré por ahí. Va, la fui armando. Entonces, en el momento del exilio, ¿se acuerdan? Son deportados a Babilonia. Ahí se rompe estos pilares. El templo ya no existe más, la tierra ya no la tienen y no podían tener un rey. Entonces se desarma la cultura, la religión, la comunidad casi que pierde su identidad y la vuelve a reconstruir, ¿no? Es como que ahí el judaísmo empieza esta carrera que sigue hasta el día de hoy de volver a reconstruirse y volver a sus orígenes todo el tiempo. Entonces, ya no está más el rey, el templo, son destruidos. Entonces, por otro lado, no se escucha a Dios. El silencio de Dios es muy evidente, ¿no? Como que Dios pareciera que no nos acompaña más. Finalmente, termina el exilio, vuelven a la tierra, con Ciro.
Bien, bueno, acá detallo un poco esta vuelta, cómo fue, lo pasamos medio rápido, ahí les queda igual si después lo quieren mirar. A ver, voy a sacar esto de acá porque... Ahí está. Bien, ya no hay tierra, ya no hay rey y no hay profetas. Los profetas se silencian también. Después del exilio, cada vez empiezan a escasear y ya no hay lenguaje profético, mensajes proféticos. Por eso decimos que pareciera que Dios se silenció. Y en este contexto de los profetas que están en retirada, aparece la apocalíptica. ¿Qué pasa? Al ya no tener el rey, para reclamarle y el pueblo estaba en un contexto, en un pueblo enemigo o dispersado, el profeta ya no tiene ese contacto directo. Entonces empieza a cambiar y empieza a surgir el tema de la apocalíptica, que tiene muchas cosas en común, pero vamos a ver que tiene bastantes diferencias. Entonces, tenemos que, por ejemplo, esto, bueno, viene en el contexto, casi surge a la par del movimiento de los macabeos, la apocalíptica. Los macabeos eran un movimiento político que logra instaurar un reino independiente por un tiempo, hasta que después Roma lo termina sometiendo ya definitivamente. Bueno, definitivamente hasta el siglo pasado. Entonces, tenemos, por ejemplo, un texto de Daniel de esta época, ¿no? Que habla de esta situación desesperada del pueblo. El pueblo estaba siendo muy oprimido, principalmente en la época posterior, por el tema por el pueblo helenístico, o sea, posterior a los persas, ¿no? Los seleucidas que estaban ahí, y esta es lo que escribe Daniel. Daniel tomó la palabra y dijo: yo miraba en mis visiones nocturnas y vi los cuatro vientos del cielo que agitaban el gran mar. El mar, cada vez que en la Biblia tenemos, no solo en los textos apocalípticos, en la Biblia la palabra mar significa el caos, lo desconocido, lo oscuro, aquello que el pueblo judío no conocía porque no era un pueblo marino, y siempre representaba como un momento de inseguridad y de oscuridad, y de caos. Entonces, los cuatro vientos, cuando hablamos de cuatro, hablamos de que venían de todos los lugares. Cuando se habla de cuatro, en un contexto generalmente geográfico, que viene de todos lados, es como estoy rodeado. Entonces ya, fíjense, cuando dice, vi los cuatro vientos del cielo que agitaban el gran mar, o sea, una angustia total. Estoy en el lugar del caos y encima tengo vientos que vienen de todos lados, que no me... es angustia, desesperación. Y de repente cuatro animales enormes, diferentes entre sí, emergen del mar. Otra vez cuatro, ¿no? De todos lados, me rodean unas bestias. Ya nos vamos poniendo un poquito, ¿no? Nos da un poquito de miedo esta imagen. Nosotros nos cuesta porque no conocemos estas analogías, pero sin embargo, a medida que lo vamos viendo, me meto un poco. Entonces, bueno, ahí empieza a describir. El primero era un león y tenía alas de águila. Lo estuve mirando hasta que fueron arrancadas sus alas. Él fue levantado de la tierra. Bueno, empieza a describir ya un montón de detalles que se nos pierden, pero nos da una idea de cómo era la sensación de angustia que tenía el pueblo en este caso, ¿no? Que el texto de Daniel. Y la otra idea, esta de que Dios es la única esperanza, para el autor apocalíptico, toda la confianza la tiene puesta en Dios directamente. Ya no es que puedo cambiar, ya no es que voy a reclamarle al rey que cambie porque así vamos a mejorar. No, solo Dios me puede salvar de esta situación tan angustiante. Entonces, un punto central que tenemos que tener en cuenta en que los textos apocalípticos nos hablan de una comunidad que estaba en una situación de desesperación. ¿Mm? No, no vivía una vida con alguna crisis, no, era una desesperación total. ¿Cómo podemos experimentar ante una angustia muy grande nosotros, una cosa que no veo la salida, ¿no? No encuentro, no encuentro la luz, no encuentro por ningún lado, una desesperación total. O en alguna comunidad, en algún lugar de marginación, en algún lugar de guerra, ¿no? No sé, en tantos lugares con la droga, con la delincuencia en los barrios
más marginales. Entonces, estas son situaciones de desesperación total. Y así se sentían. Por esta idea que reforzar que Dios no nos abandona, porque el sentimiento era que parece que en esos lugares Dios no llega, ¿no? Entonces, lo que quiere transmitir el autor apocalíptico es esto, reforzar que Dios está ahí. Entonces lo vamos a descubrir y lo muestra de una manera muy particular. Entonces acá vemos también esto en el otro pasaje que está ahí que dice, Daniel dice, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad que es llamada con tu nombre. Porque no presentamos nuestras súplicas delante de ti a causa de nuestros actos de justicia, sino a causa de tu gran misericordia. O sea, yo no te pido a vos porque yo, gracias a mis actos de justicia, me merezco, ¿no? O sea, lo que está pasando es tan grande y me excede tanto que solo apelo a tu misericordia y a que esta es la actitud del autor apocalíptico. ¿Bien? ¿Me siguen? Y esta idea de Dios, antes que esto, le voy a mostrar para resumir esto, a ver si está por acá. Acá está. Estas dos ideas, de la dimensión apocalíptica y la dimensión profética. Fíjense que les digo dimensión como algo que abarca mucho, ¿no? Le podemos dar distintas interpretaciones a la palabra dimensión. Entonces, la dimensión profética actúa dentro del mundo existente. Esto que decía, podemos cambiar. La dimensión apocalíptica condena al mundo existente. Esto es el caos total. Y anuncia un mundo nuevo. O sea, es como que esto ya no tiene arreglo. Tengo que venir con algo nuevo, rompamos y empecemos de nuevo, ¿no? Entonces esta es la idea, viene un mundo nuevo, está viniendo un mundo nuevo. Confiemos que viene un mundo nuevo. Es un hombre de Dios metido en el mundo político y religioso, el profeta. ¿Mm? Esto que denuncia, esto que quiere cambiar. En cambio, el autor apocalíptico surge cuando la injusticia ya se apoderó del mundo. Ya no, ¿ante qué rey un autor de esta época iba a reclamar? No, no tenía acceso. El rey estaba en Roma, era una cosa totalmente imposible de llegar a la autoridad. Y si llegaba, imagínense cuánto podía durar, no, no podía cambiar nada. Eh, el pueblo vive en la marginalidad. El autor profético busca realizar el plan de Dios en este mundo. Por eso me convierto. Quiero cambiar para cambiar el mundo. El autor apocalíptico reconstruye el plan de Dios en la conciencia para construir un mundo nuevo. Lo que quiere cambiar es la mentalidad del que escucha, ¿no? O sea, todo el tema de la esperanza, ahora el punto que sigue, busca reconstruir el mundo que está en la tierra, el profeta, ¿no? Y en la dimensión apocalíptica busca reconstruir la esperanza para armar un mundo nuevo dentro de la misma historia. O sea, la esperanza es algo que no me cambia la realidad objetivamente. Cuando yo estoy desahuciado, desesperanzado, angustiado y no veo salida, todo me parece oscuro. De repente, un pasaje, alguien que me da una mano, una caricia o un encuentro con un ser querido, me hace descubrir que hay otra cosa. Entonces, yo ya veo que hoy la oscuridad está, pero hay un mañana, ¿no? Hay algo distinto cuando yo pase esto. Entonces, la esperanza no me cambia el presente. En realidad sí, me cambia la mirada. Yo dejo de mirar el presente oscuro y empiezo a mirar el horizonte donde hay un mundo distinto a este que estoy viviendo ahora. Entonces, aunque no sé cómo voy a hacer para llegar a ese lado, pero sé que esta angustia va a pasar. Esto nos pasó, todos tenemos experiencia de momentos oscuros en que parecía que todo estaba mal y hoy los vemos como, bueno, un momento, pero pasó. No, 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 no todo giró en torno a eso. Fue una enseñanza y crecí.
Entonces, en el momento, cuando alguien me hace ver con esperanza el futuro, ya empiezo a cambiar el presente. Entonces, esta es la idea que quiere generar el autor apocalíptico. El profeta llama a la conversión. Cambia hoy, anda, agarrá la pala, anda a laburar, ayuda a tu vecino. El autor apocalíptico dice, no, tranquilo, mirá más adelante que hay un futuro distinto. Y te está esperando y Dios no te va a abandonar. ¿Mm? Así que como que son conceptos muy diferentes. ¿Mm? Por eso me gusta la idea esta de dimensión profética, dimensión apocalíptica. Se puede ver en mi persona, se puede ver en una comunidad, se puede ver en un país, se puede ver en el mundo, esta dimensión. ¿Mm? Hay momentos oscuros de las comunidades, de los países, de las personas, ¿Mm? De las iglesias. Bueno, entonces esta idea de que Dios no nos abandona. La apocalíptica, ahora vamos a meternos un poco más, realza el poder de Dios ante la situación de impotencia del pueblo. Dios no abandona a su pueblo y ejercerá su poder frente al dominio del imperio opresor. Eran comunidades que estaban siendo perseguidas. Ya yendo un poco a las comunidades cristianas, estaban siendo perseguidas por Roma en sectores, en comunidades, en lugares, y los mataban. Directamente los mataban. Entonces empezaba a ver cómo Dios permite que maten. Y bueno, ahí es donde el autor intenta que miremos más allá y no en el momento de opresión. Esta idea del día de Yahvé, que aparece mucho, tanto en el Antiguo Testamento, en textos apocalípticos como no, es este momento en que se produce la liberación. Este momento al que yo quiero llevar a la comunidad, el autor quiere llevar al que está leyendo, a ese momento, al día de Yahvé, eh, donde, bueno, Dios le va a dar la libertad a su pueblo, ¿no? Que estaba esclavizado, el orgullo del hombre será batido, o sea, no habrá más vanidad, desaparecerá el dominio opresor y los que hoy sufren serán consolados. Ese es el día de Yahvé. Y fíjense un montón de citas donde aparece, ¿no? También llamado el día del Señor, es una traducción. Ya no se manifiestan acontecimientos históricos el día de Yahvé. Por eso empieza a surgir la idea esta de la escatología, que muchas veces la relacionamos con la vida después de la muerte, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, también hay esta idea del ya, pero todavía no. También hay una resurrección en estos momentos de oscuridad que después pasan, ¿no? Y esos son ejemplos, pequeñas resurrecciones que vamos teniendo en nuestras vidas. Entonces, el día de Yahvé ya no se manifiesta en acontecimientos históricos, sino que es la marca divina que pone fin a la historia. Podemos decir que trasciende el tiempo. Por esto también tiene mucho que ver con la vida eterna, con la resurrección. Será el día que se transformará el corazón de su pueblo de angustia en esperanza. Acá ya lo estoy volviendo al presente, o sea, hay como un vínculo entre el día de Yahvé, cuando yo ya lo miro, ya lo estoy viviendo. Por eso me saca de esa oscuridad, ¿no? Esa resurrección, al creer, ya mi vida es mejor. Por eso él hacía hincapié en que crean en la fidelidad, sigamos creyendo, porque la promesa se va a cumplir, porque Dios ya venció en este otro mundo, ¿no? Los apocalípticos consideraban al mundo, esta idea, al mundo en dos dimensiones, arriba y abajo, el mundo futuro y el presente. En el mundo presente, o acá abajo, el mal es fuerte. Se producen persecuciones y los poderosos pareciera que ganan. Sin embargo, en el otro mundo, el bien triunfa. Podemos decir, ya venció, por esto de que trasciende, ¿no? Y Dios tiene la última palabra. En el cielo la victoria del bien ya aconteció y el día de Yahvé la ciudad santa descenderá y Dios vivirá entre los justos. Fíjense que no es que la comunidad de perseguidos, los mártires,
van a subir a la ciudad santa, que también es una figura. Pero en este caso, Jerusalén desciende. O sea, acá vuelve a estar, ¿no? Fíjense cómo está todo el tiempo este juego de ángeles subiendo y bajando, como dice la canción. A ver, leamos, me voy pasando textos, pero ese 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Fíjense, el mar no existe más. Este caos, esta oscuridad no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Es todo felicidad. Fíjense que es el capítulo 21 ya llegando al final del libro, ¿no? Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes ya pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Ahora volvemos al principio que yo les había leído, ¿no? Y dice, eh, envió a su ángel para esta buena noticia, ¿no? Esta revelación de Jesucristo, y envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios. Juan lo ve, después más adelante lo cuenta, a ver si tengo por algún lado el pasaje. Hay muchos pasajes en donde Juan dice: después tuve la siguiente visión, capítulo 4. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta. Me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi un cielo y un trono, en el cual alguien estaba sentado. Él estaba sentado, el que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y ágata, y empieza a describir cómo era esa visión. Entonces, el autor es arrebatado y es llevado a ver estas cosas. Y él es el que las cuenta. O sea, si ya las vio, es porque ya pasaron en otro tiempo. Él lo vio y lo está contando. No es que esto, mirá, un pálpito va a pasar, como que el profeta leía los tiempos y decía: no, miren que si hacemos esto va a pasar lo otro, porque era un tipo que estaba metido en la historia, en la cultura. Este no, este fue, lo vio y está volviendo a contarnos. O sea, es así, macho. ¿Entendés? No, no, no dudes más. Bien, falta un montón y no tanto tiempo. Bueno, género literario, vamos rápido con esto. Decíamos que surge de la continuidad de la profecía, anuncia una buena noticia. Esto que se revela es la buena noticia de Jesús, también lo dice por algún lado, ¿no? Lo que se muestra es esta buena noticia, lo leíamos en Romanos también. Pero como se da en un ambiente hostil, este lenguaje no es explícito. También toda esta simbología tenía que ver con que estaban siendo perseguidos y era un lenguaje que no se entendía claramente, porque ahí estaban mencionando a los reyes, bueno, a los que lo estaban oprimiendo, todo con un lenguaje medio encriptado. Entonces eso también era una de las razones. La palabra apocalipsis es revelación en griego. O sea, el libro, vieron que empieza, dice revelación de Jesucristo. De hecho, en algunas Biblias el libro se lo llama revelación, que es la traducción de la palabra apocalipsis del griego. Revelar, ¿qué quiere decir revelar? Sacar el velo, o sea, descubrir algo. Estaba cubierto y lo saco. Hay un velo y lo libero, ¿no? Esta simbología también de las novias que tenían un velo, que bueno, todavía en muchas culturas, y el novio le corre el velo, o sea, la descubre, ¿no? Se encuentra. Bueno, esto es lo que representa el Apocalipsis.
mostrar, un revelarse. ¿Qué descubren? ¿Cuál es el mensaje revelado? ¿Mm? ¿Quiénes lo descubren? Los pobres, los que sufren, los débiles, descubren que Dios es más fuerte, que Dios es el Señor de la historia, que el poder del mal no dominará para siempre. Ahora sí, pareciera que está ganando, pero Dios es más fuerte, Dios ya venció. El proyecto de vida nueva ya venció, ya está presente. ¿En dónde? Allá, lo vio, está presente en el mundo de arriba. El mensaje apocalíptico no llama a la conversión, sino que mueve a la comunidad que sufre hacia la esperanza. Características del género. Hay un mensajero, hay visiones, juega mucho con el tiempo, esto que está a punto de ocurrir. Y él viaja al momento que ya pasó. El lenguaje simbólico y el lenguaje radical. Los buenos y los malos. El mundo de arriba, el mundo de abajo. La oscuridad y la luz. Es siempre así, no hay matices acá. Porque es tan oscuro lo que están viviendo que lo que venga va a ser todo luminoso. No, no hay un poquito de luz, no me sirve. Se pierde. El mensajero, la revelación es dada a un mensajero. Leímos recién un ejemplo, otro ejemplo que este. Este mensajero es asociado a una persona reconocida, en este caso Juan. Tal vez el apóstol, aunque este libro se escribió en el año 100, 90, 100, 105, con lo cual no puede haber sido nunca el apóstol Juan, y ese recurso pseudonimia se llamaba. Aunque tampoco queda claro que el Juan que aparece acá sea el evangelista. De hecho, cuando menciona a los apóstoles en un pasaje, él medio que habla en tercera persona. Entonces, pareciera que tampoco es ese Juan. Por medio, lo comunica por medio, o sea, él recibe el mensaje por medio de visiones. ¿Mm? Dios se le manifiesta al mensajero en forma de visiones. Bueno, ahí les pongo unos ejemplos, a ver. Ya le leí un ejemplo recién. Él utiliza la palabra para relatar lo que vio. O sea, seguimos teniendo un texto nosotros. Sigue siendo un libro, pero ya no es un libro como el profeta que escribe, o bueno, o alguien recoge lo que el profeta dijo, sino él es lo que él ve, es lo que está puesto por escrito. La idea está del tiempo, el día de Yahvé, la historia de la vida en etapas, y sitúa el presente poco antes del fin de los tiempos. O sea, ya falta poco para ese día de Yahvé. Porque si la esperanza, si a mí me dicen, no, esto va a pasar, pero dentro de 1500 años, no me sirve. O sea, la luz viene pronto. Esta oscuridad va a pasar. Con una mirada esperanzadora del futuro, echa luz sobre la situación del presente de la comunidad. Saber que la historia tiene un final feliz con el triunfo de Dios nos ayuda a sobrellevar el sufrimiento del presente. Lenguaje simbólico, lo vemos por todos lados. Bueno, acá le pongo unos textos del Cantar de los Cantares, no vamos a hacer tiempo, les pongo el ejemplo. El Cantar de los Cantares es poesía. Nosotros hoy seguimos leyendo poesía. Si digo que los labios de mi amada son como una fresa, y no me imagino a una chica con una frutilla, la boca en forma de frutilla. No, yo entiendo perfectamente que está refiriéndose a lo fresco, a algo dulce, a algo, no sé qué, no me ponga a describir, pero ya entiendo lo que dice, porque yo conozco la poesía, porque leí, porque en el colegio, y porque está dando vuelta en el presente, nuestra cultura sigue teniendo poesía. Cuando leo en los libros apocalípticos que se escribieron entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, y nunca más. No tengo idea, no puedo. Si me hablan de un monstruo con 4 patas y cola de león y garras y 80 cuernos que le salen, yo me imagino un león con garras, con cuernos.
No me pasa como con la amada con labios de frutilla, porque no estoy acostumbrado. Sin embargo, ¿por qué les digo esto? Porque la gente que escuchaba los textos en ese momento sí hacía inmediatamente, lo linkeaba y entendía, a lo mejor no exactamente todas las imágenes, pero sí la mayoría de las imágenes y entendía qué quería decir cuando hablaba de cuernos, que era alguien, cuanto más cuerno tenía, era más poderoso. Los cuernos representan el poder. Entonces, si tiene 800 cuernos, es porque es muy poderoso. Si tiene el cordero, de repente le sale una espada de la boca, es una imagen fuerte, no me gusta para describir a Jesús. Sin embargo, la espada es la palabra. Nosotros por ahí esta idea, a lo mejor alguna vez escuchamos, la sabemos, pero no la tenemos internalizada. Por ahí sí una paloma. ¿No? Una paloma me parece algo sí que representa a Dios, pero la espada, no. Bueno, entonces estas son las dificultades que nos encontramos al meternos en estos textos. Este lenguaje además era en código, además de esto, ¿no? Que había cosas que encima estaban a propósito ocultas. A diferencia de las poesías y la metáfora, el Apocalipsis usa muchos términos que tienen significado propio y unívoco. O sea, no es simbólico, hay cosas así, como cualquier texto, pero hay cosas que, nada, los cuernos son poder, no es que quería, no, ya sabemos qué es eso. ¿M? O sea, los que lo leían ya sabían. Y bueno, la idea está del lenguaje radical, ¿no? No había medias tintas, blancos y negros. Bien, bueno, estos son los distintos tipos de, eh, de revelaciones apocalípticas, que en el caso del Apocalipsis de Juan es una visión. Y hay un libro también, aparece el libro, que eso vamos a leer un pasaje porque es importante. Final. Es el libro que está dando vuelta y hay los textos que tienen que ir buscando. Después lo tendrían que leer o escuchar. Yo les voy a pasar un link donde se escucha, hay toda una grabación de este texto y muy bien representado, con música, con cantos, ¿m? Así que está bueno. Bueno, a mí me gusta. Bien. ¿Eh? Bueno, acá les hago todo un recorrido histórico de cómo históricamente llegamos a este momento. Está muy bueno, ya vimos bastante, no vamos a llegar a verlo hoy, lo tienen acá, hacemos una repasada rápida, continuando de lo que, o sea, de lo que veníamos, ¿no? En el año 35, ¿eh? Bueno, todo lo que estaba pasando, cómo llegamos a este momento de persecución. ¿Eh? Por ejemplo, Calígula decreta el culto al emperador. Entonces, en muchas ciudades, sobre todo la de la diáspora, bueno, este libro está escrito a las ciudades que están, eso lo vamos a ver después, ahora llegamos. Entonces, eso hacía que los cristianos no querían adorar, en general los judíos, ¿no? Entonces ahí los perseguían, los mataban, los castigaban, los azotaban, porque no querían rendir culto al emperador. Y él los empezaban a perseguir y los mataban, ¿no? Eh, con la muerte de Herodes, Roma nombra un gobernador. Bueno, acá toda la parte histórica, muy interesante, pero da para una clase propia. La rebelión judía, en el año 70 más o menos, empieza en el 66, se destruye el templo. Bueno, el concilio de Yame se lo nombrado varias veces, un periodo. Y las comunidades estas, más o menos en torno al año 100, llegamos. ¿M? Que, bueno, cómo vivían y por qué, que estas persecuciones eran de Domiciano, ¿eh? Ahí se va Eber, chao Eber, de Domiciano, antes Nerón había sido, que había hecho alguna de las persecuciones, Domiciano pareciera que es otro de los mencionados en los textos, ¿m? Más propio de la época, cuando se lo nombra Nerón parece que en realidad se está refiriendo a Domiciano, que mucho se lo refería como el nuevo Nerón a Domiciano porque estaba siendo tan cruel como aquel, ¿no? Bien, en este contexto se escribe el Apocalipsis. Bien, el Apocalipsis de Juan. Bueno, ya decíamos, un libro se lee poco, entonces nos cuesta acceder a él.
está muy vinculado al Antiguo Testamento y nuestro conocimiento del Antiguo Testamento también es bastante limitado. Hay más de 500 referencias al Antiguo Testamento que se encuentran. Es un género literario, lo que les decía, que se dejó de usar hace mucho. Usa siempre el lenguaje simbólico y con signos. Tiene un lenguaje encriptado. Y la exégesis todavía tiene mucho por descubrir. Los estudiosos todavía tienen mucho por descubrir. Me voy a tomar un mate porque tengo la garganta seca. ¿Quién lo escribe? Bueno, ahí les decía yo que Juan, ¿eh? Dice, cuando se refiere a los apóstoles lo hace en tercera persona, entonces pareciera que no es Juan el, el apóstol. Bueno, cuando podría haber sido escrito en dos etapas, en la persecución de Nerón y en la persecución de Domiciano, y después una redacción final más tardía. En realidad, Nerón, algunos dicen que cuando habla, era en la época de Domiciano era, y se lo nombra Nerón como recordando aquella época. El mismo autor dice que está prisionero en la isla de Patmos, eso lo dice de entrada, no lo llegamos a leer, pero sí. ¿Para quién? A las 7 iglesias de Asia, eso lo dice también al inicio. Al inicio dice que le escribe a las 7 iglesias, y esos capítulos 2 y 3, bueno, no lo voy a leer ahora porque nos vamos a perder mucho, esos capítulos 2 y 3 son los que hablan las cartas a las iglesias, tienen un lenguaje diferente, más parecido a lo que pueden ser las cartas de Pablo. El capítulo, fíjense que ahí les pongo el Apocalipsis 2 y 3. Son las cartas y ahí están las 7 iglesias. Fíjense que están todas más o menos cercanas. Seguramente fue escrito en esa región, en la isla de Patmos queda por ahí. Y las 7 iglesias en realidad son esas comunidades. Algunas se tiene la certeza, hay encuentros, hay descubrimientos arqueológicos que demuestran, y otras no se sabe si existieron, pero probablemente sí. Pero de todas maneras, el número 7 tiene un lenguaje, eh, sí, un significado que es simbólico, que es la totalidad, el 7, la perfección. Pero está refiriéndose a todas las comunidades, al decir que son esas 7. A lo mejor eran esas 7 también, pero se refiere a todas, por eso puso 7, ¿no? Quiere decir eso. Acá hay una propuesta de estructura, esta es la propuesta que nos enseñaba Gabriel, que les comentaba al principio, Gabriel Nápole, que está basado en 7 septenios. ¿Mm? Primero habla de las 7 iglesias, fíjense la cantidad de veces que dice 7. Después están los 7 sellos, los sellos son no los sellos del banco, sino esos lacrados que impedían leer, ¿no? Eh, Hay 7 trompetas, esos sellos van descubriendo, es lo que hay que ir abriendo esos sellos para ir dando esa revelación, para que se pueda dar esa revelación. Y el autor va buscando a quién puede abrir esos sellos. Y después vamos a terminar con el pasaje donde abre el último. Que se puede imaginar quién es el que puede abrir el último sello. Si no, lo dejamos para el final. Entonces, hay 7 trompetas. Ahí esa es la parte, cuando se empiezan a abrir los sellos, empiezan a salir esas cosas monstruosas que estamos acostumbrados a ver del Apocalipsis. Pero resulta que todas esas cosas no eran para el que estaba leyendo el libro, eran precisamente para los que los perseguían. Entonces, nadie les puede sembrar miedo con textos del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis, todas las cosas terribles y la demostración de poder de Dios son para los enemigos de la comunidad, no para la comunidad. Acuérdense, no están llamados a la conversión en este momento, es solo la misericordia de Dios la que pedimos. Entonces, ni siquiera es esto de decir, miren, convertite, portate bien porque si no, la cosa no va, como decían los profetas. Acá no, acá decir, abramos los sellos y vean lo que ya les pasó a los que los están oprimiendo ahora. En otro tiempo ya les pasó en el futuro. ¿Mm? Esto también tiene una idea de la historia. Cuando uno
ve y dice, bueno, me pasó, no sé, algún sufrimiento, una enfermedad, un miedo, y después pasa. Entonces, no sé, la primera vez que me dejó una chica que me gustaba, para mí era, no sé, se acababa el mundo en ese momento. Ahora, después me di cuenta que pasó, apareció otra. Ya la segunda me habrá dolido también, pero ya sabía que después podía encontrar, como que uno va aprendiendo. Y esta es la idea también, ¿no? Decir, esto oscuro ya pasó, o sea, yo ya tengo la experiencia de eso también, ¿no? También tiene este ciclo de la vida. Bien. Entonces seguimos con estos 7 septenios, bueno, ahí es donde Dios demuestra todo su poder y destruye a los enemigos. Y al final hay una fiesta, hay mucha liturgia en los textos, hay mucha liturgia, ya son las 8. Bueno, acá están los 7 signos, el de la mujer, primero la mujer en principio es el pueblo, la comunidad cristiana, es la que da a luz al Mesías, es la comunidad, el pueblo de Dios. Lo de María, que también es cierto, es una relectura posterior, pero el autor no se estaba refiriendo a la madre biológica de Jesús, sino se estaba refiriendo a las comunidades, porque en todo el Antiguo Testamento se habla del pueblo como una mujer, ¿no? Se casa con Dios y de la cual van a ser el Mesías. Eso viene del Antiguo Testamento, o sea, antes de que nazca María. María encarna esa figura. ¿Mm? Pero ni siquiera el autor apocalíptico ya lo tenía elaborado. El autor apocalíptico, el del Apocalipsis, no, se refería a la comunidad. La que es la mujer que vence al dragón es la comunidad. ¿Mm? Y reivindica a Eva también. Estamos en 12.1.2. Yo lo tenía, ¿eh? Les digo que lo tenía. Te digo que te falta un minuto, papi. Nada, no falta nada. 12.1.2 Bien. Y no sabes dice, con y qué apareció en gozo el te lo cielo. digo. Marcela se Ah, está ¿cómo te vengás, vengando, eh? Marcela se está vengando. Sí, sí, ya la veo. No sabes Y qué apareció en el dulce la cielo un gran venganza. signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Bien, te refería a la comunidad. Sigamos, digamos que falta, y vamos, bueno, esto ya lo dijimos bastante, el tema de la alienación, por ahí la palabra no la dije, pero es importante. Cuando uno está alienado es como que no ve nada, ¿no? No sé la etimología, habría que buscarla, pero tiene esa idea. Y esto de armar un nuevo universo simbólico. O sea, ya no, la referencia, la cultura ya está desarticulada, la droga está metida, entonces hay que armar un nuevo universo simbólico. Y resulta que esa persona entra a una comunidad que va a la iglesia y ahí empieza a descubrir que no todo el mundo esa persona que vivió toda su vida sufriendo los golpes de la casa y del entorno, de repente entra a una comunidad y se da cuenta que alguien lo trata con amor. Entonces, esa persona está descubriendo un nuevo universo simbólico. O sea, no es solo golpe lo que me merezco yo. Ahí está reconstruyendo el universo simbólico. Una nueva forma de vida es posible. El Apocalipsis busca transformar la nostalgia en esperanza. Bien. La asamblea que celebra, mucho festejo, estaban siendo perseguidos. No no se podía celebrar, no los dejaban. Tenían que hacerlo ocultos. Entonces, el libro está lleno de liturgias impresionantes. O sea, y vienen los carros y el altar y todo es descomunal, porque esa es la fiesta que quieren hacer, es la celebración que quieren hacer, es la misa que quieren hacer. Anhelaban una misa mucho más libre, mucho más linda, ¿no? Bueno, alegría en la dificultad. Hay 7 bienaventuranzas, así como leímos una, la primera, que está al principio, feliz el que lea y felices los que escuchen. Hay muchas bienaventuranzas que dicen felices los que sufren, felices los que son perseguidos. Bueno, hay 7, también casualmente, 7 bienaventuranzas. Por eso es que pensamos que 7 iglesias, no sé si eran 7 iglesias, lo importante es que el 7 quiere decir algo, ¿no? Esto que le decía, celebraciones litúrgicas, ahí tienen unos ejemplos, mírenlas, están muy buenos.
cantos, oraciones y alabanzas. Tenía algunos textos también de esto del poder y de todo cómo destruye. Es más o menos el espíritu de las plagas de Egipto, ¿no? Cuando suenan las trompetas, vienen las plagas. ¿Mm? Y empiezan las 7 plagas, ¿no? Son también casualmente. Bien, entonces, eso también le pasa a los que persiguen al pueblo, a la comunidad. A esos cristianos amenazados, así como a nosotros, el Apocalipsis nos recuerda la gran certeza del Evangelio. En el fondo, lo que quiere recordar, lo que quiere mostrar en un lugar que no se ve porque es todo mar caótico y hay viento de todos lados, lo que quiere recordar es la buena noticia. No nos olvidemos que era una buena noticia. Entonces, eso es lo que le recuerda. Jesús está realmente presente entre nosotros. La liturgia lo revive, lo celebra y nos lo anticipa a nosotros. Esto ya lo estoy bajando un poco a nosotros. El lenguaje simbólico se lo suele interpretar de manera fantástica muchas veces, como una ciencia ficción. Tiene muchos puntos en común, pero es diferente. Busca generar esta conciencia de la situación histórica, pero con una manera de esperanza. O sea, estoy sufriendo, eso no lo niega, pero me hace mirar a otro lado más adelante. Esto de los símbolos, bueno, una notita, símbolo quiere decir juntar y es como contrario a diablo, ¿no? Que quiere decir separar. El diablo, la palabra diablo, la etimología es separa. Y el símbolo junta una idea con otra, ¿no? Junta una imagen con... Bueno, acá les hablaba de la diferencia entre signo y símbolo. Cuando el Apocalipsis dice cordero, ya no se piensa en el animal, ¿no? Obviamente, se piensa en Jesús. Ese más o menos lo entendemos. Lo mismo que la paloma que le ponía ahí. Bueno, yo me doy cuenta. El semáforo, ¿no? Al principio es unívoco o el signo pesos, qué sé yo. También se pueden usar de manera simbólica. Bien, pero a su vez el éxodo con el cordero pascual inmolado y con su sangre que marcó las casas que pertenecían al pueblo. O sea, ese cordero además, no solamente Jesús, sino también recuerda el éxodo. Porque en el éxodo se mataron los corderos y con la sangre de esos corderos se marcaron las puertas para que el ángel exterminador no pase por ahí. Los símbolos actúan sobre las personas aunque ellas no se den cuenta. Esto es lo que hablamos del universo simbólico, buscado conscientemente o no. El autor apocalíptico busca transmitir una experiencia de Dios, pero fundamentalmente busca que esa experiencia se haga realidad en los demás. O sea, este entusiasmo de mi fe, este entusiasmo que, porque yo en este momento creo, trato de transmitírselo, porque vale la pena vivir desde ahí, porque vale la pena vivir desde el Evangelio. Entonces, esta experiencia que yo tengo, la trato de transmitir, yo, ustedes en sus comunidades. Bien, bueno, esto lo pasamos rápido y recursos, símbolos, ping, ping, ping. Vamos a terminar con otro. Acá les dejo unos cuadros donde hay esto que les va a gustar, ¿no? Que es lo que por ahí todos, lo primero que tenemos ganas de saber, ahora espero que hayan llevado otras cosas, pero es cada cosa que quiere decir, porque está bueno y nos ayuda a entender los pasajes también, ¿no? Eh, de los números, qué quiere decir. Bueno, el famoso 666, por ejemplo, que era el número de la bestia, que en realidad pareciera ser que son las iniciales de Nerón, ¿no? Nerón César, las letras, ¿no? Las iniciales que querían decir un número, vieron que los números romanos son letras. Bueno, entonces, de esa manera también con las letras griegas había una equivalencia numérica y aparentemente quería decir 666 y en realidad estaba diciendo Nerón César, que probablemente no era Nerón sino Domiciano. Bien, y después el tema de los 144.000 que habla, dice, después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de los 144.000 elegidos, que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. ¿No? Ahora, esos 144.000 que siempre dicen, bueno, son 144.000 los que van a entrar al cielo. Dice, eso, lo que leí era Apocalipsis 14, 1. Y en Apocalipsis 7, 1, 5, ya había dicho antes, dice, después de esto vi a 4 ángeles, otra vez 4, que estaban de pie en los 4 puntos cardinales, acá sí nos aclara, y sujetaban a los 4 vientos, esos vientos que provocaban el caos, los ángeles ahora lo están agarrando.
ya no hay más caos, para que no soplaran sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Luego vi a otro ángel que subía, bueno, empieza a decir, dice, no dañen a la tierra, dicen estos ángeles, se escuchó gritar, ¿no? Uno de los ángeles, dice, no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello en la frente de los servidores de nuestro Dios, una marca, como marcaban el marco de la puerta en el Éxodo. Oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000. Y acá Clara dice, pertenecientes a todas las tribus de Israel, ¿no? Y dice, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, o sea, eran 12.000 de cada una de las tribus. Y no conforme con que esos 144.000, al final dice, y muchos más, ¿no? O sea, ya habla la puerta que no eran 140.000. Pero además, 144.000 son 12. 12 es la totalidad del pueblo, son los 12 apóstoles, las 12 tribus, eran todos el pueblo. Y encima, 1.000 es un número muy grande. Entonces, 12.000 de cada tribu es nada, o sea, todos, una cantidad inmensa por lo menos, que no tiene un número, el correlato. Y los 144.000 son 12 por 12 por 1.000. O sea, las 12 tribus, de los 12 que son de la totalidad, y los 1.000. Bien, y para terminar, así tienen un tiempo de comentar algo ustedes, vamos al pasaje del Apocalipsis 5, 2, 6, toma un mate, si lo quieren buscar, 5 del 2 al 6. Y dice así, vio un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte. ¿Quién lo ve? El autor, ¿no? El que fue para ver y después lo escribe. Juan en este caso. Vio un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte. ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. El libro este es un libro que es el que nos va a revelar, el que nos va a mostrar, que no es otra cosa que un evangelio podría ser, o los evangelios, ¿no? O la Torá, no sabemos bien, pero es probablemente un evangelio, o no importa, es un libro que nos trae la buena noticia. Dice, ese libro que nadie lo podía abrir, por lo tanto nadie lo podía leer, estaba oculto ese mensaje. Dice, Juan dice, y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice, había como una corte de ancianos que aparecen mucho también, ¿no? Así como están los ángeles. Dice, no llores, mira, esto estamos al principio del libro, entonces todavía estaba como muy oscuro el relato. Entonces dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá. Ha triunfado el león de la tribu de Judá. El león era el que representaba a David, ¿no? El retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, sigue, vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los 4 ancianos, que eran estas figuras que estaban ahí, un cordero, como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Entonces, no encontraba quien abriera el libro y nos revelara esta buena noticia, nos liberara, nos mostrara la luz. Y dice, no te preocupes que un león ya triunfó. Cuando se da vuelta, esperaba encontrar un león y encontró un cordero degollado. Entonces, como que acá ya nos está anticipando cuál es esa buena noticia que se revela, para que le estaba contando a las comunidades. O sea, ahora ese Mesías ya no es un león. El que es capaz de abrir, que esperábamos un león, y de repente nos damos vuelta y era un cordero.
¿Qué era lo que les pasaba a las comunidades? Ellos esperaban un león que los iba a liberar del Imperio Romano y de repente encuentran un cordero, más, algo humilde que se ofrece y los libera inmolándose. Entonces, esta es la dinámica que empieza a aparecer y que surge con el cristianismo. O sea, es una cosa muy extraña en lo que creemos nosotros, que es un Dios que se hace un cordero humilde. ¿Mm? Y resulta que creer en este cordero es lo que nos hace ver con esperanza el futuro. ¿Eh? Quería terminar con esto porque me gustaba como mensaje final si bien está al principio del libro. Antes terminaba con la Jerusalén celestial bajando, que es más el final del libro, pero hoy me gustó más con esto. Así que no sé, los escucho a algunos de ustedes, los que estén menos azorados o Muy aburridos. revelador. Una, una ¿Muy? gran revelación todo el encuentro. ¿Cómo? Una gran revelación el encuentro, digo. Bueno, me alegro. ¿Qué más? ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron? ¿Algo? A mí, Pablo, ¿por qué no dejas de compartir así Bien, te... dejo de compartir. Bueno, Dale. gracias por avisarme. No, no, dale. Ah, dejar de compartir acá. Ahí estamos. a mí Yo como los veo. Sí, me, ¿quién hablaba? Gloria, Sí, Gloria. vos nos hablás desde el Apocalipsis como que Juan tiene una visión, como que vio Sí, esto, nos está contando algo que vio, sí, que tenemos certeza de que él lo vio y lo transmite, nos lo transmite, cuando lo leamos todo lo vamos a entender. sí, Yo me voy a los otros evangelios. sí. Los otros autores no vieron. Nos querés transmitir, o sea, no es una diferencia con los otros escritores. No, nosotros también. ¿Qué es ver? O sea, sí, yo no creo que realmente fue arrebatado por un ángel y fue allá y lo vio con los ojos. Bien. Lo Es vio un con el género, corazón. es No un género literal, literario, no no es literal. una... Perfecto, perfecto. No No era es esa la literal. pregunta. Perfecto, perfecto. Gracias. No, no. Así como los evangelistas lo vieron también, porque lo experimentaron a Jesús resucitado, digamos, en sus vidas. Pero Sí, fíjate, Pablo, no sé, sí, nombraste a Gabriel y se me llenó el corazón de amorosidad. Pero sí, este autor se sitúa en el futuro. En esta visión, él se sitúa en el futuro y les dice, todo va a terminar bien, resistan, me acuerdo de la palabra esa, es literatura sí, de resistencia sí, y los anima porque, no porque, sino porque yo lo vi, porque yo estoy situado digamos, en el triunfo. Entonces, sí, eso, tal cual. y entonces eso anima la resistencia. Como vos decís, no te habla de conviértanse ni crean. ¿no? Te dice, resistan porque esto termina bien. La están pasando para el traste, Mal, pero, exacto. pero termina bien porque yo estoy en el futuro y lo estoy viendo. Entonces eso te anima, porque si hay alguno que ya llegó y te dice, tranquilo, tranquilo que esto pasa. Me acordaba de eso de literatura de resistencia que es hermoso. Sí, Y, y sí, o- y otra cosita que quería decir, porque también me acuerdo de Gabriel, que decía que era necesario esta forma de literatura, así flashera, digamos, ¿no? Con estas imágenes tan fuertes, porque tenían que contrarrestar en la época la propaganda imperial, que era así flashera. Digamos, eran contraimágenes, pero bueno, el poder, pero con el cordero. Pero tenían que ser imágenes, que tenía que entrar por los ojos, por los oídos, y no tanto desde la escritura y desde la palabra. Tenían que conmover como para contrarrestar lo que ellos estaban viviendo, todas esas imágenes, esa propaganda imperial, ese poder imperial, entonces tenía que contrarrestarlo también con imágenes, por eso tenía que ser esta clase de literatura y no evangelio, que el evangelio por ahí nos enseñan más calmado, más con, bueno,
¿no? Más con palabras. Esto necesitaba flash para contrarrestar, porque era la época de, y bueno, esas dos La cosas. Sí, teoría del sí, tal impacto, cual. digamos. ¿Cómo? Claro. Claro. Yo Impactar. no usé la palabra resistencia, usé la palabra fidelidad, pero también está muy bien resistencia, digamos, ¿no? Es, Como que apuntan a la misma idea, una por ahí es un poco más... no, no hay que llevarlo como piadoso, uno es fiel a esa causa también, ¿no? Era la misma idea, pero sí, la palabra resistencia está muy no bien. me acuerdo cómo la decía en griego, la decía Gabriel, y no me acuerdo, pero Claro, era por ahí es una otra, palabra otra fuerte, forma de traducir la palabra. era Y una palabra también... fuerte. También el autor, que esto no lo dije, él se ubica, está en el futuro, pero él se ubica como compañero de tribulación, ¿no? De hecho, está preso en una isla y por eso, eh, o sea, él sufrió también con ellos, con la comunidad. Dentro de, permiso, Campañas. para tomar la Sí, palabra, adelante. pensando que es la primera vez que me adentro en este capítulo de la Biblia. Eh, por ahí lo he escuchado, pero sí con esa imagen de se termina todo, no queda nada, es el Dios enojado, y no dejé en toda la hora de pensar en que es lo que uno cuando encuentra, aunque sigamos con el mismo caos, encontrar esa tranquilidad y el reposo de ese caos en manos de Jesús, es como que te ayuda a explicar todo lo que uno siente como cristiano al empezar a vivir la vida como cristiano, en el día a día, en el servicio, en lo que sea que uno haga en su comunidad, es como que te da mucha palabra por ahí para llegarle a la otra persona, que muchas veces decimos, vení, andá, el encuentro, dale, que no sabés, es re lindo, y no encontrás por ahí, uno no encuentra las palabras de cómo impactar al otro. Y acá Juan estaba en su propio caos encarcelado y no dejaba de impartir amor. Nada, sentí eso como que podría llegar a darme un poquito de palabras a mí en el día de mañana de tranquilo porque todo va a estar bien, aunque estemos en medio del caos. Sí, 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 es eso, precisamente. Muy buena reflexión. ¿Qué Un poco más? ¿Algún lo comentario? que dice Evangelina tiene mucha razón, y un poco lo que vos decías, Pablo, uno no puede transmitir lo que no ha vivido, lo que no ha sentido, ¿no? Y acá el autor, si bien lo que está, me parece a mí, es transmitiendo la experiencia de Dios, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? No podemos contagiar ni llevar, como dice Evangelina, llevar a un encuentro entre cristianos, si no hemos tenido esa experiencia de Dios, es muy difícil eh, transmitir desde la fe. Y acá, bueno, también yo pensaba, qué difícil este lenguaje simbólico, qué difícil para estas comunidades. Sin embargo, lo que dice Marcela, ¿no? Es una manera distinta de impactar. La gente que a lo mejor, que la gran mayoría no sabía leer, tal vez ni escribir, pero con estas historias impacta realmente la experiencia de Dios, hace más fuerte, ¿no? Pero no sencillo, para nada sencillo. Así que bueno, me encantó, fue muy clarísimo, Pablo, me encantó cómo llevaste toda la clase esta, la verdad. Bueno, gracias. Realmente, antes de entrar a Ay, leer Liliana por sus está cuentas el levantando la mano. Apocalipsis, miren la clase de Pablo, porque es clarísima, realmente es un esquema muy, muy Muy claro para claro. adentrarse en el libro. Está muy buena la clase. Liliana Gracias. levantó la mano. Dale, Me Diana. escucharla, Adriana, de que menos impacta a nosotros, ¿no? A mí yo no tuve tiempo todavía de leer todos los evangelios porque no me dio el tiempo, pero este me causó curiosidad y realmente lo leí antes de la clase. Es el primero, lo confieso, que lo leí Bien. antes de la clase. Bien. Y la verdad que me impactó a mí lo que dice. No sé cómo le pudo impactar a la gente de aquellos tiempos, pero yo lo leí ahora, bueno, tengo otra visión, otra claridad luego de la explicación, pero realmente al leerlo por primera vez, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Es el apocalipsis realmente, en un determinado momento, ¿no? Es como que me choqueó. Ahora, cuando vos hablaste de los canónicos y los no canónicos, Apocalipsis de Abraham,
de Moisés, ¿tienen todos la misma tónica? O sea, todos, porque se supone que es una visión, ¿no? Las visiones de los otros. ¿Son iguales, parecidas, de ese estilo? Sí, en un momento pasé por un cuadro que lo pasé medio rápido, pero lo tienen ahí en la presentación que les voy a enviar, en donde marcas determinadas características que tienen que tener los textos apocalípticos. Y el lenguaje tiene que ser algo así para estar incluido dentro de este grupo, ¿no? Todas estas características o muchas de estas características tienen que estar: el lenguaje radical, la simbología constante, el tema de la visión, que la visión puede ser que escucha, a veces el autor del libro escucha un mensaje que se lo dice a alguien, normalmente lo más común es que lo vea, otras veces recibe un libro, que también se ve en el Apocalipsis de Juan, que recibe un libro. Sí. Así recibe el mensaje que después transmite a la comunidad, ¿no? Y hay un mediador normalmente, Y un montón de por eso, características que tienen que estar. pregunta por ahí. Es importante lo que decían tanto Evangelina como Liliana, estas imágenes fuertes, tener en claro que no es para el que lee el libro, sino es para los que persiguen al que lee el libro. Para el que lee son todas buenas, cosas buenas. Eso lo entendí ahora, después de la clase. Lo entendí ahora, pero en un momento dije, bueno, vamos a desaparecer todos de la Tierra. Los que van a desaparecer son los malos, Liliana. Sí, está bien. Bueno, eso era lo que en realidad quería preguntar, ¿no? Porque a mí siempre se me ocurre pensar, bueno, lo que quedó afuera del canon, ¿por qué queda afuera? ¿Por qué se seleccionó de esa manera? ¿Por qué quedó afuera determinadas cosas? ¿Por qué es el Apocalipsis de Juan y no la de Abraham? ¿Qué sé yo? Se me ocurren pensar esas cosas. No sé por qué se me ocurren pensar Sí, esas cosas. es una pregunta muy buena, digamos. A ver, es un proceso largo el de canonización, o sea, en ver por qué algunos libros quedaron y otros no, y hay todo un proceso largo en el Antiguo, en los libros del Antiguo, y hay un proceso también en los libros del Nuevo. Normalmente eran los libros más leídos. Las mismas comunidades iban haciendo copias de algunos libros y de otros no. Entonces encontraron alguna copia perdida por algún lugar, o que alguna comunidad seguía haciendo copias de ese libro, pero no estaban en todos lados. Entonces, cuando se pusieron a unificar cuáles eran los libros que estaban siendo leídos, no digamos Claro. aceptados, estaban siendo leídos por las distintas comunidades, eran más o menos, estaban todos de acuerdo. Había dos o tres que estuvieron, los cánones, yo les había mencionado el canon de Muratori en la primer clase que di, la segunda clase de esta segunda parte, creo que era la segunda parte, sí. Hay un canon que se encontró, que es un texto muy antiguo, un papiro muy antiguo, que es del siglo, no sé, 3, creo. Y ya los libros eran más o menos lo mismo. O sea, las mismas comunidades fueron las que tamizaron y dijeron: vamos a leer estos libros, esto voy a hacer copia. No sé, yo me imagino, iba alguien a una comunidad y escuchaba que leían una carta de Pablo y de repente decía: qué bueno que está esto, necesito una copia para llevar a mi comunidad. Entonces buscaba la forma, juntaba plata para que hagan una copia y se la llevaba. Y así iban circulando algunos y otros no. Y había una continuidad no solo de lectura, sino también de tradición, ¿viste? Porque algunas cosas saltaban cosas gnósticas, ¿viste? Que ahí se ponían un poquitito, esto lo sacaban. Claro, Por eso eran también aceptados Porque por esto no algunas es la comunidades. línea, lugar. digamos. Claro. Había unas comunidades que lo aceptaban, pero no eran mayoría. Entonces esos quedaron afuera. La verdad que fue bastante así. Yo lo que creo es que en los textos canónicos, la humanidad se ve reflejada. O sea, nosotros nos vemos, nos encontramos ahí, nos identificamos con los personajes, con las palabras que nos dicen, y
esta idea de que son universales, porque esos eran los que estaban tamizados y habían sido aceptados por todas las comunidades. Por eso es que llegan hasta hoy, y hoy lo leemos y parece que nos hablan a nosotros, porque fue lo que eligió la gente, y todos, o sea, entonces a nosotros también. Pablo, Eso, cosa que Victoria quiere soñé. hacer una Sí, pregunta. Victoria, adelante, Victoria, de nuevo, reincidente, Victoria, qué grande. Disculpen la demora al ingresar, ¿no? No pasa nada. Bueno, espero que me entienda. Creo que hablar en un lenguaje apocalíptico. Como bien dicen, el año pasado fue la primera vez en mi vida de haber leído o aprendido sobre el Apocalipsis, ¿no? Y fue en el momento que aprendí, que leí el Apocalipsis, que me enseñaron el Apocalipsis, ¿no? Pablo también, estaba atravesando un momento muy difícil de mi vida, creo que el más difícil, ¿no? Y me doy cuenta hoy cómo tomo el Apocalipsis hoy con la experiencia del año pasado, ¿no? O sea, y recuerdo, ¿no? Mucho, una vez cuando estaba más joven, haber leído en una revista católica la carta de un preso, ¿no? Pero la carta era tan esperanzadora porque habían conocido a Dios en cárcel, ¿no? O sea, antes no había tenido la experiencia yo. Pero el mensaje era tan bueno, que yo también en ese momento creo que estaba algo triste y me conmovió y lloré y dije, ¿cómo esa persona que está en cautiverio es capaz de tener ese espíritu tan grande, ¿no? Y yo que estoy libre, estoy como acorralada en mi sufrimiento, en mi angustia, ¿no? Entonces, al saber que la persona que escribe el Apocalipsis está preso, yo digo, ¿qué mensaje de futuro o sea, podría estar dando, ¿no? Porque en ese momento que está preso, lo único que les espera es la muerte. Y sin embargo es capaz de dar todo ese mensaje alegórico con tantos símbolos, ¿no? Que es difícil, pero en realidad hay un mensaje muy futuro, muy como dicen, ¿no? De que la ciudad va a estar, que el reino de Dios llegue acá, ¿no? O sea, es muy importante. Eso es lo que quería compartir. Qué Gracias. lindo lo que dijiste, gracias, hermoso. Gracias, Hiciste Victoria. la síntesis perfecta. Fue la idea. Aparte, una pavadita, ¿no? Pero el tema del símbolo, ¿no? Del simbolismo, necesita de dos partes. Cuando uno es una de las dos partes y entiende, sabe, se completa ese simbolismo y se encaja. Entonces, y bueno, lo que decía recién Victoria, ¿no? Ella pasó por ese momento y entendió. Bueno, a veces también eso, ¿no? Poder entender necesita también de nosotros, de nuestra propia experiencia y de nuestro camino personal también, que es un poco lo que también decía Adriana antes, ¿no? Así que me parece que este es un texto que es muy difícil, pero también es muy profundo para nuestra propia espiritualidad. Y estaría bueno también que cuando lo leamos en la liturgia el cura por lo menos explique algo, porque si no vos te quedas ahí con los cuernos y los ojos y me Es que no lo me acuerdo entienden para un todavía. sobrino mío que me decía, así se puso, me dice, esto bolazo, ¿no? Y yo tenía ganas de decirle, sí, tranquilo, tranquilo, porque si no lo van a explicar más vale que cambien la lectura, porque es una Sí, lástima. Sí, es una lástima. Yo Muy bien, sí, Andrea. Andrea. confieso que no lo leí, pero porque prejuicio, digamos. Ya sé que no voy a entender nada. nos Entonces, pasa a bueno, todos. ahora, bueno, no, lo que pasa es que es eso, el simbolismo, es una cosa que vos decís. Aparte, el apocalipsis está medio como asociado, no, está en el apocalipsis, o sea, está todo mal. ¿Entendés? Entonces, como que si está en el apocalipsis, no,
está mal. Y bueno, no, hay que, como vos decís, Marcela, tendríamos que explicar, nos tendrían que explicar un poco más, pero bueno, ahora lo No, voy a vuelvan a encarar de otra escuchar la manera. clase de Pablo, que está clarísima y van a entender mucho. Exacto, mucho. tal Después cual. ustedes profundicen, pero Lo, empiecen por la lo- clase. lo- lo más importante es eso, que la ira de Dios va contra los enemigos de la comunidad, no contra la comunidad. Así que si no, el que dice lo contrario no entendió nada. Y que la comunidad Ignórenlo. persista y permanezca porque todo termina bien. La resistencia. Después hay esperanza. Posta, posta. Pero hay que pasarla, ¿viste? Exacto. Hay que pasarla, claro, es difícil. Y la Sí. estaban Por eso pasando necesitaban excelente, por eso. tanta palabra y tanto entusiasmo y tanta fuerza. Pero sin embargo, el testimonio del que está en la cárcel es incontrastable. O sea, ¿cómo vas a discutirle al tipo que está en la oscuridad y que te dice que después está mejor? ¿Cómo vos que estás mejor ya? ¿Con qué autoridad vas a creer que estás en el caos? ¿Mm? Y sí, pero no es sencillo, ¿eh? No, para nada. Es No, no, fácil. para Pero nada. Pero bueno, no, ahí pero es estamos. esperanza, es esperanza. Es esperanza, como dice la remera ahí de Marcelo. ¿O no? Esperanza, dice por ahí. Que dice atraídos por la esperanza. Mirá, Claro, ya está. Cerramos claro. con la remera de Marcelo. Cerramos con la remera de Marcelo. Excelente, el fin del Se la apocalipsis. puso para Final la clase de hoy. perfecto. Él ya sabía todo. Como imágenes que hablan más. Como el Claro, apocalipsis. Tal Ahí cual. está. Él ya sabía todo de antes. Claro. Bueno, Eso de la muchas comunidad de gracias, Dios Pablo, proveerá. De nada. Marcelo, ¿decías algo? No, es de la comunidad de Dios proveerá. De la comunidad de Brasil. Se está expandiendo en toda Argentina. Mira qué lindo. La misionera. Muy bien. Bueno, ¿algún otro Terminamos comentario? las clases. ¿Alguien más? ¿Eh? Terminamos las clases. No, Terminamos las clases, falta una más Bueno, la semana que viene. La semana que viene tenemos un bonus track que me toca a mí también, así que algo vamos a hacer. Sorpresa. Surprise. Muy bien. Nos encontramos entonces el miércoles que viene. ¿Parece bien? Gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Buena semana, gente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta el miércoles.